Hoy vamos a hablar de asesinatos, ya que estamos. Bueno, ya que estamos. Tanto para entrar en confianza. Para poner buena onda, digamos. Claro. Para arrancar bien arriba. Ya que sí. Porque Como dicen, ¿vio? Finalmente nos han venido a dar instrucciones. ¿Qué es lo que sucede más tarde o más temprano en la carrera artística de un hombre? El tipo empieza a progresar, a estudiar, a mejorar hasta que alguien le da instrucciones. Pues nos han dicho que todo tiene que ir arriba. Sí, no sé lo que es, pero arriba, terminar arriba y empezar arriba. Hablaremos de asesinatos. Contaremos hoy, no una lista caprichosa de asesinatos, o sí, una lista caprichosa, pero el capricho es vecino a la ambición de cometer un crimen perfecto. Vamos a hacer un catálogo de crímenes que por la astucia puesta en juego en cada uno de ellos, tuvieron pretensiones de perfectos. Ubiquémonos primeramente, a los efectos del primer crimen, ¿no? En Bélgica, en 1880. Allí vivía Armand Peltzer, un ingeniero que trabajaba en la ciudad de Antwerp. Parece que este muchacho, Armand Peltzer, se había enamorado perdidamente de una muchacha llamada Julie Vernet, que era muy hermosa, por cierto, pero tenía un defecto. Era la mujer de un abogado, justamente el señor Vernet, Guillermo Vernet. Entonces Peltzer decidió eliminar a Vernet. No sé si es correcto el razonamiento del abogado, o en todo caso no sé si es completo. Imagínese, Rolón, sí, que usted se enamora, digamos, de la mujer de un abogado. El primer problema no es tanto que la mina esté casada con un abogado, sino que me parece que lo más difícil es conseguir que la mujer lo ame a usted. Sí. Una vez conseguido eso, ya del abogado nos encargaremos, a lo mejor ni siquiera hay que matarlo. Sí, se encarga ella ya. Se encargue ella, pero si usted mata al abogado y no ha tomado la precaución de saber si esta muchacha corresponde a sus sentimientos, se puede ver en un lío. Pero vamos a ver lo que le pasó a Peltzer. Sabía que para conseguir a Julie el crimen debía ser perfecto. Imagínense, de nada le serviría matar al abogado y luego caer en cana. Entonces se dedicó a pensar diversos medios para matar y quedar inmune. Armand Peltzer tenía un hermano menor llamado León, el cual tenía una gran deuda con él. Entonces Armand se puso en contacto y decidieron encontrarse en París. Durante el encuentro, Armand explicó su plan. Si León lo ayudaba, se redimiría de su deuda. Y León decidió cooperar, es decir, que cometió el primer error, que es tener un cómplice. El plan era simple. El crimen sería cometido por una persona inexistente. Y ahí me gustó. Inventaron un tipo que no existía y luego hicieron caer las sospechas sobre este tipo. León asumió el papel del tipo que no existía. Cambió su aspecto, su complexión, su vestimenta. Se disfrazó de Henry Vaughan, un millonario, supuesto millonario, que se aprestaba a crear una flota que uniría Ámsterdam y Sídney. Para lograr aquel personaje parece que hubo que pagar un peluquero especializado en peinados para teatro, bueno, cosas por el estilo. Después de transformarse en este Henry Vaughan, León visitó Ámsterdam y Bruselas, se alojó en los hoteles más lujosos y llegó a ser conocido por la mayoría de las firmas navieras. Empezó a circular en aquel ambiente. Por fin León le escribió una carta a Guillermo Vernet, al abogado, firmando como Vaughan, en la que le explicaba que unos amigos ingleses se lo habían recomendado como abogado para representar a la nueva línea de vapores en Bruselas. El abogado Vernet aceptó la entrevista encantado. León, hecho un dandy, ¿no?, con barba y con anteojos, recibió a Vernet en su departamento y en un determinado momento sacó un 6 luces y le metió un tiro, le tiró un balazo en la cabeza y lo mató. Después del asesinato quemó la peluca, la barba, se deshizo de los anteojos, se limpió el maquillaje y se fue del lugar para siempre.
Y Vaughan, el asesino, desapareció, se esfumó. Pero hubo dos fallas, che. La primera y principalísima es que la viuda, tal como veníamos sospechando en el programa, Julie no le dio ninguna bolilla a Armand Peltzer. La otra es que el crimen se descubrió. Es decir, salió todo mal. ¿Y cómo se descubrió? Y nunca falta un estúpido. León se había marchado a Suiza y todos los días leía el diario buscando la noticia del descubrimiento del cadáver. Y pasaron 10 días y el cuerpo no se encontraba. Y León se puso ansioso, el tipo, ¿no? Y escribió una carta a la policía belga, orientándola hacia el muerto. Y en ella explicaba que la muerte del abogado Vernet había sido el resultado de un horrible accidente, que él había estado reunido con Vernet por asuntos de negocios, que le había mostrado un revólver y que el revólver se había disparado. Y firmaba Henry Vaughan. Y la policía empezó una investigación. Por empezar, sabían que se trataba de un asesinato. Se estableció una recompensa para quien proporcionara información acerca de Vaughan, pero pusieron en circulación la carta, que tenía la letra, ya no de Vaughan, sino de León. Y nunca falta un buen corneta. En la ciudad de Belvieu, un químico reconoció que la letra pertenecía a León Peltzer. Una vez que la policía estuvo sobre la pista de León, enseguida lo encontraron, lo apretaron y batió. Los dos hermanos fueron arrestados y luego de un corto juicio condenados a prisión perpetua. 2 años más tarde, Armand murió después de compartir un vaso de vino caliente con su hermano. Esto no quiere decir nada más que eso, no se trata de establecer una moraleja inapropiada acerca del vino caliente. Si hay una cosa mala, son las moralejas laterales. Establecer la moraleja de un... Ya una moraleja es mala. Establecerla sobre un detalle lateral es pésimo. León aprendió 6 idiomas. Después de 30 años en la cárcel, fue dejado en libertad condicional. Quedó libre a los 65. Cambió su nombre y ya no pensó en matar, pero sí en matarse, ¿eh? Se suicidó saltando desde un precipicio. O sea que terminó muy mal esta historia. Segundo crimen. Este es un asesino muy curioso, Père Gurier. Esto sucedió a mediados del siglo XVIII. Père Gurier mataba a sus víctimas dándoles de comer. Le encajaba comida y comida hasta que las víctimas reventaban. Esto lo hacía sin veneno alguno, pero también con un afán de competencia. Desafiaba a personas que comían mucho a ver si podían comer más que él. Y como él realmente parecía no tener fondo en el estómago, generalmente el competidor terminaba muerto. Pero no en una noche ni en 2. Estas competencias duraban meses. Él invitaba a personas a su casa y los hacía comer continuamente, 1 año, 2 meses. Así mató a 9. Comían y por ahí el invitado reventaba como un chancho. Parece que Gurier tenía un estómago parecido al de Luis XIV, es decir, un estómago enorme, y bueno, no había cómo vencerlo. Pero parece que empezó a jactarse de aquellas hazañas. Siempre es malo, ¿no?, jactarse de haber triunfado en competencias donde el perdedor termina muerto. Y en realidad no fue la ley la que terminó con las hazañas de Gurier, sino un competidor más capaz que él. Había un señor Ameline, que era el segundo asistente del verdugo público, y que parece que no había forma de llenarlo al tipo. Y a Gurier le encantaba la idea de elegir a un verdugo como víctima, le parecía que era el sumum de la paradoja. Pero empezó la competencia y Gurier se preocupó porque pensaba que Ameline debía tener piernas huecas que le servían de estómago de reserva. El tipo comía de todo, no le pasaba nada,
Y así estuvieron durante un año y después durante otro. 2 años comiendo como chanchos todo el día. Y Ameline se veía más saludable que nunca, no había aumentado ni 1 kilo. Desesperado, el asesino prometió que se iba a esforzar hasta matar a Ameline, aunque en ello empeñase toda su fortuna. Pero había otro detalle. Ameline conocía los planes de Gurier y estaba preparado para atraparlo. Hacía trampa. Parece que cuando el Gurier no lo veía, se purgaba. Tomaba laxantes, limonada Rocher y así andaba de la cocina a la sala, pero meta aceite castor, qué sé yo. Y Gurier no sospechaba nada. Una noche ambos se sentaron a comer lomo de cerdo adobado. Gurier intentaba en vano alcanzar a su invitado, que iba más rápido. De pronto, Gurier, después de haberse servido la 14ª porción, comenzó a ponerse rojo y luego blanco. Y Ameline, que cortaba el pedazo número 15, pensó que Gurier iba a estornudar. El anfitrión quiso hablar, pero no pudo. Esbozó una sonrisa y cayó de boca sobre el plato. Quiero decir que se murió. Así terminaron sus asesinatos. No fue castigado por la ley, pero sí por un hombre que trabajaba para la ley. Después de todo, Ameline era ayudante del verdugo. Tercer asesinato, o tercer asesino. Vamos a ver qué pasó con la marquesa de Brinvilliers. Se llamaba María Magdalena d'Auvray y nació en 1630. Era la hija de un consejero de Estado llamado Antoine d'Auvray. Parece que era hermosa y tenía la costumbre de exhibir, allí donde iba, su agraciado busto. Y en 1650, yo digo, para perplejidad general, ¿no? En 1651 se casó con Antonio Gobelin de Brinvilliers, Gobelin, ¿no? De Brinvilliers. El muchacho descendía directamente de Gobelin, que era el creador de los tapices que nosotros llamábamos antes gobelinos. Ahora ya no se usa eso. Había una tienda incluso que se llamaba Los Gobelinos. La regla entre los nobles que circulaban cerca de Luis XIV era la galantería. Y el marido de la Brinvilliers amaba los placeres y las fiestas. Y en una fiesta de disfraces, Gobelin le presentó a su mujer a un señor de Sainte-Croix. Y al fin de la fiesta, no había terminado la fiesta y ya se habían convertido en amantes, la mina y el Sainte-Croix. Más tarde, la Brinvilliers manifestó a sus amistades las preferencias que tenía por Sainte-Croix. Incluso parece que se lo llegó a comentar a su padre, que como se ha dicho, era un consejero de Estado, ¿no? El padre de la marquesa de Brinvilliers. Le dijo, mira papá, yo estoy casada con de los Gobelinos, pero el que me gusta es el Sainte-Croix. Y el viejo se enojó, no toleró que su hija fuera adúltera, incluso mandó encerrar al amante, a Sainte-Croix, a la Bastilla. Así que el amante fue a parar a la Bastilla, ese lugar donde iban a parar todos en aquel entonces. Y allí conoció a un químico italiano llamado Della Motta. Le decían il virtuoso del arsénico, porque era experto en venenos. Y Sainte-Croix, en esas horas de cárcel, aprendió del Della Motta el arte de los venenos. Cuando salió de la Bastilla ya era capaz de envenenar una avestruz al galope. Y lo primero que hizo fue enseñarle a su amante, porque enseguida volvió con la mina cuando salió de la cárcel. ¿O qué te crees que no va a volver? Volvió con la marquesa de Brinvilliers y le enseñó el manejo de ciertos brebajes. Y la mina se entusiasmó, le gustó eso de poder manejar el veneno, e incluso empezó a entrenarse en la administración de venenos, y para hacerlo visitaba hospitales y le llevaba confituras a los enfermos y las envenenaba para ver si se morían los tipos, y se morían. Después la marquesa quiso envenenar a su padre, al viejo,
al Antoine, al funcionario, lo acometieron una serie de vómitos cada vez más violentos, discúlpeme si ustedes están comiendo o algo, que al final lo mató, lo llevaron al sepulcro los vómitos. No es que lo hayan, es una metáfora, calculo yo, ¿no? Sí, por lo menos los vómitos parece lo eso. lleven a uno al sepulcro, quiere decir que empezó a vomitar y después se murió. No que digamos, los espasmos, los pasos que uno da, las agachadas y las levantadas, lo fueran conduciendo al cementerio de Père Lachaise. Bueno, había tardado 8 meses en matar a su padre, que es tardar, ¿eh? Alternaba, cuando visitaba al padre, las caricias de hija con las dosis de veneno. Pero muy bien, los médicos certificaron muerte natural, que es el triunfo máximo de un envenenador. Porque envenenar cualquiera envenena, el asunto es que no se descubra que hemos usado veneno. Y a partir de ese momento la muchacha se creyó impune y empezó a tener muchos amantes y a cometer muchos crímenes. Es decir, cuando a alguien no le gustaba por algún motivo, redondamente lo envenenaba, ¿no? Tuvo hijos también con su marido, tuvo hijos con el Sainte-Croix y tuvo hijos con otro, un primo hermano de ella llamado Briancourt, y otro más también con de la Mota, con el virtuoso del arsénico que salió de la cana, pasaba por ahí. Sí. Y dijo más, Vio cuando uno sale de la cárcel. uno sale de la cárcel, Sí. y le dicen, vení que bueno. Para quedarse con la mayor parte de la herencia, o de la herencia del padre que ella misma había matado, envenenó también a un hermano que tenía. Después envenenó a algunas sirvientas, ante las cuales había hecho confidencias comprometedoras. Algunos comenzaron a sospechar. Ante tan extrañas muertes, el primo, Briancourt, vivía temblando, aquel con quien también había tenido un hijo, ¿no? Y tomaba antídotos a cada momento. En cuanto al marido, el de los gobelinos, la trataba de forma galante, pero sin embargo ella lo empezó a envenenar, che. Y eso que el buen hombre se hacía servir todo por un sirviente de confianza, pero no. En realidad ella quería matar al marido para casarse con el Sainte-Croix. Pero Sainte-Croix estaba muy cómodo soltero y le daba al marido antídotos para que no se muriera. Nada más que para no casarse. Está bien. Fíjese, pobre el marido, ¿no? La mujer le daba, lo envenenaba para casarse con el Sainte-Croix y el Sainte-Croix le daba antídotos para que no se muriera y él poder de este modo mantenerse soltero. Es una situación verdaderamente extraordinaria. Podría escribirse una buena obra de teatro cuya protagonista, el tipo de los gobelinos, alternaría momentos de agonía con los momentos de euforia correspondientes a la ingestión de veneno o de arsénico. Incluso en una apuesta audaz podrían hacerlo dos actores, dos diferentes actores. Ajá. El mismo personaje Está bien, es está dos bien. actores. Está muy bien eso. Cuando el tipo está envenenado es uno. Elegimos un actor con cara de envenenado. Sí. Y cuando el tipo le dan el antídoto, Sí. elegimos un actor con cara de antídoto, que los hay y muy buenos. Sí. Hay actores que en cualquier papel parecen haber tomado un antídoto hace 5 minutos. Pues bien, todo terminó cuando Sainte-Croix murió. Murió el que no tenía que morir, murió Sainte-Croix, mientras estaba en la casa haciendo experimentos químicos, Sainte-Croix. Y se había puesto una máscara de vidrio, se le rompió, se respiró no sé qué podredumbre y se murió. Cuando la marquesita se enteró, huyó de Francia. ¿Por qué? Porque Sainte-Croix tenía muchas cartas de ella que la comprometían. Allí hablaba de los numerosos crímenes que había cometido. Eso realmente, ¿no? Querido Sainte-Croix, ¿te acordás el crimen que cometió el otro día? Bien, después de una larga odisea por los Países Bajos, fue detenida la marquesa de Brinvilliers mientras mendigaba en un parque. Aquí sí hay una moraleja. Las personas que envenenan a mucha gente terminan mendigando en un parque. Hay gente que confunde la moraleja con el argumento. Sí. Está muy bien. La encerraron en París, en la conserjería, y en este lugar, y en junio de 1676 fue decapitada.
Y llegamos entonces, me gustó este, ¿eh? Ujú. Lindos crímenes tenemos hoy.